Hola a todos. Este video es una continuación del video que hice sobre la comparación económica entre Argentina y Estados Unidos, que bueno, mi análisis partió explicando cómo estos países que tienen una base tan similar y una historia bastante parecida, terminaron en sendas totalmente diferentes. En este video vamos a ver similitudes y diferencias entre Argentina con Australia y Nueva Zelanda. ¿Por qué? Bueno, estos países tienen una base económica muy similar a la Argentina, un clima muy parecido y bueno, muchas cosas que los hacen similares en la producción que tienen, ¿no? En lo que exportan, en lo que producen, en las potencialidades. Pero la idea de este video es hablar sobre estos países porque bueno, estos países llegaron a ser países desarrollados explotando recursos naturales, digámoslo de cierta forma. Y a muchos les parece tentadora la idea de que, bueno, si a estos países les fue bien haciendo esto, a Argentina le puede llegar a ir bien haciendo lo mismo. Y bueno, vamos a ver cosas parecidas y cosas diferentes entre Argentina con estos dos países para tratar de explicar de por qué en realidad si aplicamos su modelo económico o sus modelos económicos, en realidad no creo que nos vaya tan bien como a ellos. Espero que el video les resulte interesante y bueno, sin dar más vueltas, arranquemos. Cuando pensamos en países desarrollados, generalmente se nos viene a la cabeza industrias, tecnología electrónica y maquinaria. Pensamos en países como Japón o en Alemania, pero no todos los países ricos alcanzaron tener elevados niveles de prosperidad y calidad de vida en base a la industria manufacturera. Australia y Nueva Zelanda han alcanzado el éxito basándose en producir y exportar materias primas y en los servicios. Australia es el tercer país del mundo en índice de desarrollo humano, mientras que Nueva Zelanda ocupa el puesto 16 en ese mismo ranking. Estos países destacan por su alto nivel de ingreso por habitante y su estabilidad económica. Siendo Argentina un país que se destaca en producir materias primas, imitar este modelo agroexportador suena tentador, pero las cosas no son tan simples como parecen. Veamos algunas similitudes, particularidades y diferencias. Australia. Australia es un país que lleva 25 años sin recesión económica, posee un ingreso per cápita que supera los $46.000 anuales y una economía abierta al mundo. Al finalizar la década del 80, este país se embarcó en un cambio importante en su economía. Le dijo adiós a buena parte de su industria manufacturera, ha reducido aranceles, se abrió al comercio mundial y eliminó regulaciones que entorpecían la competencia. Por otro lado, este país achicó su gasto y privatizó las empresas de servicios públicos y varios activos. Australia se especializó en la producción y exportación de materias primas a países como China, Japón, Corea del Sur y la India. Australia, como Argentina, tienen en común una baja densidad de población, un territorio extenso y recursos naturales abundantes, aunque en realidad no son países tan parecidos cuando vemos algunos detalles. Primero y principal, si bien Argentina es un país enorme, Australia lo es mucho más, siendo casi tan grande como Brasil. Apenas tiene un poco más de la mitad de la población que posee Argentina, lo que le da un promedio de apenas 3,2 habitantes por kilómetro cuadrado. Con una población tan baja y un país enorme, vivir de los recursos naturales y vivir bien no parece tan complicado. Aunque Australia vive de exportar materias primas, a diferencia de Argentina, su fuerte no es la agricultura, sino la minería. Hierro, carbón, oro y aluminio parten a Asia y otros países para ser industrializados, mientras que las exportaciones agrícolas se encuentran en un segundo lugar. A menos que encontremos en Argentina yacimientos enormes de metales, carbón y otros minerales, no podemos tener el mismo perfil exportador que Australia. Además, siendo un país tan grande y con tan poca población, Australia tiene el beneficio de que el impacto de la minería es diferente. Podrían agujerear medio país hasta volverlo un queso pategras sin que esto altere mucho la vida de la población, mientras que la minería en Argentina es casi siempre en las zonas cordilleranas y es justamente en la cordillera y las zonas montañosas donde surgen los cursos de agua que nutren buena parte de la agricultura de muchas provincias. Y un mal manejo en las explotaciones supone un grave impacto para la agricultura y las personas. Yendo al sector agrícola, Australia posee una buena infraestructura. Caminos, rutas, vías férreas y puertos abaratan los costos y facilitan el transporte, haciendo que el país sea muy competitivo.
Infraestructura que en Argentina falta y hace aumentar los costos de muchos productos. Hoy en día ni siquiera tenemos trenes que abaraten los costos y hagan rentables explotaciones en zonas alejadas del centro. En Argentina, muchos productos como las frutas a veces se encarecen por el transporte o la mala distribución, así que mucho menos podrían exportarse. Australia además tiene una posición privilegiada que permite comunicaciones rápidas con el este de Asia, sus principales clientes, y esto además les ofrece una buena fuente de turismo, en el lugar justo cuando estos países empezaban a necesitar materias primas. Aunque el modelo económico abierto, minero y agroexportador suele venderse como perfecto, lo cierto es que tiene algunas cosas que no se ven tan bien cuando se proyecta. Por ejemplo, Australia hace décadas que vive en constante déficit comercial. El país importa mucho más de lo que exporta. Esto puede parecer poco sostenible en el tiempo, pero Australia lo resuelve principalmente de dos maneras: con las inversiones extranjeras y con tomar deuda en el exterior. Estas inversiones suelen significar la compra de bienes raíces como viviendas, edificios y sobre todo tierras agrícolas. Millones de hectáreas de tierra productiva son propiedad de extranjeros. Existe en Australia una creciente extranjerización de la tierra, sobre todo a manos de inversores chinos, que ahora sobrepasan a los británicos en cuanto a compras se refiere. Esta extranjerización también se amplía a otros rubros. Por ejemplo, en 2016, los chinos intentaron comprar la red eléctrica más importante del país y el gobierno australiano salió a bloquear la adquisición en un rubro que consideran de interés para la seguridad nacional, cosa que no fue bien recibida por el gigante asiático. Los extranjeros, en especial los asiáticos, también suelen comprar departamentos y edificios, haciendo que el valor de las propiedades suban y se vuelvan difíciles de adquirir para el australiano nativo. Otra forma en la que se compensa el déficit de la balanza comercial es con la toma de deuda externa, y la misma viene creciendo en relación al Producto Bruto Interno de forma importante los últimos 9 años. La deuda externa de este país ya supera el 100% del PBI y la deuda pública, aunque manejable, ha crecido de forma importante los últimos años, pasando al 40% del PBI. Los hogares australianos también están muy endeudados, su deuda también asciende en promedio al 200% de sus ingresos. Esta situación pone a Australia en una situación comprometida si hay un aumento de tasas de interés a nivel mundial y si la economía mundial empieza a cerrarse. Ahora pasemos al país de al lado, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un pequeño conjunto de islas cerca de Australia, conocido internacionalmente por sus paisajes, los kiwis, esas aves sin alas, y los All Blacks, su equipo de rugby. Nueva Zelanda es un país chico, con algo menos de 269.000 kilómetros cuadrados. Es un poco más pequeña que la provincia de Buenos Aires y posee 4 millones de habitantes. A pesar de la diferencia de dimensiones entre los dos países, su densidad poblacional es similar. Las exportaciones neozelandesas son más parecidas a las de Argentina, siendo el rubro más fuerte las exportaciones de origen agropecuario, pero las exportaciones de este país son más variadas en comparación con las exportaciones argentinas, mientras que las de Argentina, el principal rubro de exportación es harina de soja, soja en granos, aceites y otros granos. En Nueva Zelanda exportan principalmente carne, quesos, otros lácteos y frutas. El valor por tonelada es mayor en el caso de Nueva Zelanda. Ellos popularizaron los kiwis, que en realidad son originarios de China, siendo los principales exportadores mundiales de esta fruta. También producen el tomate de árbol de origen andino, la feijoa de Argentina, Uruguay y Brasil o el kiwano de África. Su agricultura tiene diversidad y calidad. A mi parecer, la clave del éxito del modelo agroexportador neozelandés pasa por la distribución de la tierra entre sus propietarios. Las parcelas de aquel país insular tienen proporciones pequeñas en comparación con las argentinas. Mientras que en Argentina buena parte de la tierra son latifundios, las tierras de Nueva Zelanda están fraccionadas en granjas que en promedio tienen algo más de 200 hectáreas. Ustedes me dirán, ¿qué importa eso? Bueno, la superficie de la tierra en explotación condiciona el uso. Tierras muy pequeñas condicionan a sus dueños a una agricultura familiar o de subsistencia. Tierras muy grandes suelen destinarse para cultivos extensivos o ganadería extensiva, donde se suele invertir poco trabajo y mano de obra, y el rendimiento y la rentabilidad por superficie suelen ser menores a las explotaciones medianas.
Las explotaciones medianas son favorables para el establecimiento de granjas y cultivos donde se apunta al valor agregado y se absorbe proporcionalmente más mano de obra e inversión que en los cultivos extensivos. En Argentina, el reparto de la tierra es muy desigual. El 1% de los propietarios son dueños del 33% de las tierras aptas para agricultura y ganadería, mientras que el 83% de las empresas productivas agropecuarias se reparten apenas el 13,3% de la superficie productiva del país. En Nueva Zelanda, las unidades productivas de tamaño relativamente más chico a las que tiene Argentina, además de producir distintos productos, incentivan la compra de bienes y servicios de otra manera. Por ejemplo, si un dueño de 500 hectáreas se compra una 4x4, el dueño de 10.000 hectáreas seguramente no compre 20 4x4, una por cada 500 hectáreas de tierra que posea. No sé si entienden mi idea. Bueno, para cerrar este video, quiero dejar una reflexión final. Yo creo que si adoptamos un modelo agroexportador, basándonos en la exportación de materias primas, de alimentos, de recursos minerales y demás, nos puede llegar a ir bien en la parte macroeconómica. Esto es la balanza comercial, puede llegar a ser el superávit fiscal y todas las variables que hacen, ¿no?, a la macroeconomía. Mi planteo es, ¿realmente nos va a beneficiar a todos? ¿Es un modelo que a los 44 millones de argentinos les sirva? ¿Creen que la riqueza se reparta bien en un país donde la tierra está tan concentrada y nos vamos a dedicar supuestamente a la agroexportación? ¿Creen que los ojeros argentinos se transformen en una especie de granjeros y empiecen a producir cosas con valor agregado en lugar de exportar granos con poco valor y poco procesamiento? La influencia de la división de la tierra en lo que es el desarrollo de un país era algo que ya venía contemplado desde el siglo XIX. Sarmiento, por ejemplo, pensaba que tener tierras concentradas en pocas manos y de mucha extensión llevaban al atraso, en cambio tener granjas y territorios, digamos, repartidos de forma de parcelas más pequeñas ayudaban al desarrollo económico y a la industrialización. O sea que el planteo este de la división de la tierra no es un tema de zurdos, del Che Guevara y no sé qué, sino que un tipo que era súper facho y liberal como Sarmiento ya lo venía contemplando. O sea, si leen un poco a Sarmiento y conocen un poco de historia argentina, a un tipo, no sé, un libertario como Milei lo ve como un Cook, ¿me entienden? O sea, eran tipos que estaban mucho más a la derecha que los liberales de hoy en día. La idea de este video, bueno, era un poco mostrar que tratar de traspasar un modelo económico de un país al otro, así porque sí, porque produce algo parecido a lo que produzco yo, en realidad no sirve y que bueno, cada país tuvo un camino más o menos diferente a la hora de llegar al desarrollo. Por ejemplo, bueno, Nueva Zelanda consiguió desarrollarse exportando productos agropecuarios y algunas materias primas y bueno, otros países como por ejemplo Japón se superindustrializaron, ¿entienden? Cada país tiene que encontrar en su contexto lo que es mejor para ellos y no hay una cosa rígida que nos diga si hago A voy a terminar en B, hay montones de factores que hay que tener en cuenta. Bueno, la idea era de eso, de abrir un poco la cabeza y de plantear estas situaciones. Espero que el video les haya resultado interesante, coméntenlo, compártanlo, denle like. Y bueno, gracias por haber llegado hasta acá y nos estamos viendo en la próxima. Saludos.